Hola, ¿qué tal? Yo soy Sayuri Cárdenas. Y yo soy Sergio González del podcast de A Través de la Grieta y juntos hemos creado un nuevo espacio de encuentros desde la psicología. Los invitamos a conectar con nosotros. Pues llegó uno de los segmentos más padres, donde puedo compartir con Serge, donde se hace fusión con A Través de la Grieta, ¿no? Este podcast tan interesante de psicología. Y pues bueno, que juntos podemos como crear un montón de cosas con perspectivas muy distintas y sobre todo muy enriquecedoras, ¿no? Sí. Ahora sí que desde la psicología para el mundo. Sí. ¿Cómo sí, estás, sí. Serge? Muy bien, Sayuri, un placer estar contigo Igualmente. nuevamente en este espacio. Bueno, en este espacio de Conectando, pero un nuevo espacio, ¿no? Y el lugar en el que te facilitaste para poder grabar el día de hoy se me hace muy bonito. Está Te muy, dije, muy te padre. tienes que poner pink. Sí. Y pues un placer, me da mucho gusto estar otra vez acá grabando contigo una cápsula pues que ahorita ya nos comentarás pues qué será, pero no sé, o sea, creo que es muy grato siempre platicar y bueno, lo que surja, dices algo muy, muy padre desde los puntos de vista diferentes, pero lo enriquecedor que es justamente pues que los puntos de vista distintos puedan favorecer reflexiones para construir cosas nuevas, ¿no? Ok. Gracias. Pues fíjate que, no sé, este tema que vamos a compartir me parece sumamente interesante porque ¿qué niños fuimos para ser los adultos que hoy somos? Sí. Como que con eso aperturo. Éntrale, Search. Sí. Bueno, pues que para empezar, no podemos ignorar, ¿no? Que quienes somos ahora o quienes decimos ser ahora está atravesado por una historia, pues, ¿no? O sea, una historia que se remonta no solamente a los momentos en donde empezamos a ser conscientes, pues, ¿no? Sino una historia que se remonta desde el momento en el que nacimos, llegamos a este mundo y fuimos marcados, o sea, fuimos marcados por un montón de experiencias que dejaron ahí, ¿no? Sensaciones en nuestro cuerpo y palabras que fueron dichas acerca de nosotros. Palabras. Pues, ¿no? Uy. Sí. Entonces, pues bueno, quienes lo que decimos que somos ahora, pues atravesado por esas palabras justamente, ¿no? De lo que se nos dijo que querían de nosotros en esas etapas tan vulnerables, ¿no? Fíjate que justo, no sé qué piensas tú, al menos en el consultorio llega mucha gente queriendo resolver el adulto, Sí. ¿no? O sea, queremos resolver, digo yo que soy gestaltista, pues aquí y ahora, ¿no? Pero no es todo, o sea, el aquí y el ahora se queda muy, muy corto de lo que es la experiencia de vida. Sí, definitivamente. O sea, porque creo que sí es importante que lo que es nuestra experiencia presente pues va también al mismo tiempo dejando nuevas marcas, ¿no? Nuevos registros, pero esos registros pues, sí, terminan siendo leídos desde los registros que fueron dejados en otros tiempos, pues, ¿no? Sí. O sea, en nuestra historia justamente infantil, donde había muchas cosas que no alcanzábamos a comprender de lo que nos pasaba, cosas que nos dejaban perplejos, nos dejaban confusos y que como niños intentábamos explicarnos con las pocas palabras que teníamos para darnos sentido, ¿no? Ajá. Y esas marcas leídas desde esa perspectiva infantil siguen siendo posiciones que tenemos en la vida actual, pues, ¿no? Claro. Por eso yo suelo decir que muchas veces el niño interior del que se habla en este concepto, ¿no? En muchos enfoques psicológicos, no es tan interior como pensamos. O sea, la posición infantil suele ser algo que está muy a flor de piel a veces en nuestros vínculos, en nuestra posición ante la vida, pues, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que te escucho se me vino a la mente el decir como, no, yo lo veo así como que de niños fuimos espectadores de una película, de varias escenas, o sea, de niños, de niñas veíamos, observábamos, como dices tú, no comprendíamos muchas cosas. Sí. Y nos tocó ser observadores. Y curiosamente, tal vez sabemos todavía muchos adultos que no nos desapegamos de esa posición infantil donde queremos seguir observando y que nos resuelva alguien más. Sí, claro. O sea, porque creo que es importante con lo que dices precisamente hacer énfasis como la posición infantil que solemos tener ante la vida y ante las relaciones que construimos aún siendo adultos. Pues sí, parte de una perspectiva donde, pues, como niños éramos muy dependientes, ¿no? O sea, eso que dijiste, ¿no? Que nos resuelvan, pues sí, ¿no? O sea, de una persona que quizás no se alcanza como a percibir capaz, aún teniendo capacidades, ¿no? Para desarrollarse en ciertos eventos conflictivos, para poder implementar recursos que tenga a la mano en ese momento, pero no, o sea, a lo mejor muchas veces esa posición infantil es una posición muy dependiente, ¿no? De que eso, ¿no? De que otro haga cosas por mí, o incluso
desde una posición donde es el otro el responsable de lo que pasa, pues, ¿no? Sí, claro. Y en este sentido, muchas personas quieren olvidarse de esas etapas, ¿no? De la Mm. infancia y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Matar al niño interior o? O cuidarlo, ¿no? O sea, sí es un tema muy complejo en ese sentido, pues, ¿no? O sea, porque está la noción de que, pues bueno, ah, o sea, desde ciertos enfoques, pues está la idea de, pues a ese niño hay que voltear a verlo y acercarse a él y cuidarlo, Ujú, pues, ¿no? Pero también no olvidemos también que el hecho de que nuestra parte infantil sea una parte muy autodestructiva, por así ponerla, ujú, ujú. ¿no? O sea, una parte que no soporta la frustración tan fácilmente, que donde hay mucho dolor sin saber cómo procesarlo, cómo tramitarlo, donde nos ponemos demandantes contra el otro, ¿no? Donde nos percibimos dependientes. Pues sí, ¿no? O sea, a veces esa parte es muy difícil de lidiar con ella, pues, ¿no? Claro. Y sí, o sea, muchas personas pretenden no voltearla a ver, ignorarla, pero pues no sé eso a qué pueda llevarles, ¿no? O sea, al final de cuentas a ignorar que hay una parte de su historia que está operando todavía Sí. en su vida actual, ¿no? Fíjate que, bueno, ya sabes, yo soy amante empedernida de Jorge Bucay. Mm. Yo siempre digo, en mi otra vida, si hay otra vida, yo voy a ser Jorge Bucay. este, pero Jorge Bucay dice, no, yo no soy quien tú quisieras que yo fuera. Yo no soy incluso quien debería de ser. Ujú. Yo no soy quien se supone que debería de ser. Yo soy quien soy. Y eso implica con mi niño, con Ujú. mi versión actual, con la versión que viene, con lo chido, con lo no tan chido. Yo soy quien soy. Entonces dice, y pongámonos a pensar cuál fue el punto de partida donde tú, yo, quien sea, bajó la cabeza y dice Jorge Bucay, y de una manera vergonzosa dejaste de decir orgullosamente, yo soy. Qué interesante es eso. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? O sea, ¿en qué punto deberíamos de reconectar con nuestro niño o con nuestra niña? Ujú. Para decir, a ver, espérate, no seamos ya enemigos. O sea, Ujú. en esta vida estamos juntos, ¿no? Ujú. Yo estoy aquí gracias a ti. Mm. No podríamos estar peleados, divorciados, separados. Es como si ves una foto de niño y dices, no, no, no la quiero ver, ¿no? O sea, tapen todas las fotos de cuando yo era niño porque quiero evitar eso. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo llegar como a este match de retomar lo que fui Ujú. para ser lo que hoy soy y lo que Claro. seré? Y sobre todo porque, bueno, cuando te planteas justamente ese reconectar con ese niño interior, que hay que entender que el niño interior como un concepto, pues, ¿no? O sea, que es un concepto muy abstracto, pues, pero que es valioso para poder darnos a una perspectiva de lo que sería esa parte de nosotros que está muy infantilizada todavía, pues, ¿no? Y sí, o sea, reconectar con esa parte me parece importante, o sea, para no pretender matarla desde el no pasó, desde el ignorarla, sino también para, o sea, Wow. sí por un lado voltear a ver que hay algo de esa parte infantil que es muy valiosa para la vida, como todo esta parte creativa, de la fantasía, de la imaginación, lo lúdico, el juego, o sea, toda esta parte de nuestra vida infantil es valiosísima y que ojalá que no se pierda en la vida Ujú. adulta, porque muchas veces ya adultos nos convertimos en estos seres monótonos, precisamente alejados de su noción, Esencia. de su esencia, por así Ajá. llamarlo así. O sea, perdidos ya de cualquier posibilidad de crear, de hacer de su imaginación un recurso para su vida. No, o sea, ya muy robotizados incluso, pues, ¿no? Ok. En una posición muy desgastada de la vida. Y eso es muy lamentable, o sea, la parte de nuestra vida infantil, o sea, en ese sentido de ese niño interior, pues puede ser muy valiosa para reconectar con eso, pues, ¿no? Ujú. Pero también voltear a ver qué actitudes infantiles en mi vida me están trayendo problemas que me están atorando, pues, ¿no? O sea, desde un lugar tan dependiente, por ejemplo, que me impide a lo mejor renunciar a ciertos lugares, a ciertos vínculos, por miedo a que me voy a morir quizás, ¿no? Porque es muy Claro. catastrófico a veces el escenario que nos Sí, hacemos en la sí. cabeza cuando vamos a renunciar, O ¿no? sea, se me acaba el Se mundo me sin acaba este el mundo, trabajo, sí, etcétera. como si fuéramos un niño desahuciado, pues, Ujú. ¿no? Y Sí, claro. pues bueno, creo que ya es también en ese sentido, dejar morir al niño interior, en ese sentido es importante, ¿no? O sea, de no quedarnos también clavados en esta posición infantilizada ante la vida, Ujú, pues, ujú. ¿no? Ok. A lo mejor la palabra muerte, morir, como que asusta, ¿no? Ujú. Habrá quien le pueda llamar apaguemos ciertas actitudes de mi niño interior Ujú.
para encender las del adulto y viceversa. También como adulto creo que de pronto ocupamos un montón encender la voz de nuestro niño interior, ¿no? En ciertas ocasiones. Entonces, sería como un equilibrio, ¿no? Buscar algo que pueda así balancear esa, digamos, desde esta noción de conectar con esa parte, pues permitirnos a lo mejor transformar la relación con, con esa parte de nuestra vida, pues, ¿no? Es decir, dejar de que esa parte domine nuestra vida, porque reconozcamos en ese sentido que nuestra parte infantil está muy atravesada por una parte que la podemos llamar narcisista, pues, ¿no? O sea, el niño es muy narcisista, ¿no? Piensa solamente para él, busca solamente su satisfacción, busca formas de divertirse a costa de otros. O sea, todo esto es tuyo, sin más. Exactamente, sí, se siente inmortal, o sea, hay mucha de narcisismo en el niño, que por supuesto, en ese sentido es en donde desde el psicoanálisis se dice, al narcisismo sí hay que matarlo, pues, ¿no? O sea, el narcisismo sí hay que dejarlo morir, porque de otra manera sigue gobernando nuestra vida, pues, ¿no? Fíjate que es esa perspectiva que tú dices, ¿no? Como este narcisismo desde el psicoanálisis sería como de apaga el narcisismo que solo te lleva a un solo enfoque, ¿no? Que es como de allá para acá, ¿no? Sí. Y entonces abre como las expectativas. Sí. Entonces, en ese sentido, si deja morir ese narcisismo de niño y ábrete como las posibilidades del mundo, sí, ¿no? Sí, claro, y recupera también estas otras facetas de esa vida infantil que fueron muy importantes y que te permitieron disfrutar de cosas de la vida como tan absurdas, pero que lo disfrutaste, o sea, porque un niño se puede poner a jugar con una cosa tan insignificante y en su cabeza es una cosa mágica, pues, ¿no? O sea, claro, extraordinaria, ¿no? Sí, lo extraordinario que es que se vive una cosa tan simple, pues, ¿no? Porque un adulto que llega a ser capaz, por ejemplo, de hacer de lo simple algo extraordinario, pues tiene un gran potencial para su propia vida, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo cerrarías esta plática? Híjole, yo creo que con una invitación para empezar, ¿no? Si sabemos que quienes escuchen estos episodios, estas cápsulas, importante, son cápsulas reflexivas, ¿no? No son psicoterapia. Porque luego también mucha gente puede llegar a escuchar como contenido de internet como si fuera su terapia, ¿no? Y, no. Pero sí como una invitación reflexiva a voltear a ver, ¿no? O sea, ¿cuánto de sus vínculos está atravesado por una posición así, ¿no? Infantil, dominada por una posición narcisista, pues, ¿no? ¿Cuántos están desconectados de esta parte creativa, lúdica, ¿no? Cuando incluso ellos mismos podrían estarse generando juicios, críticas ante la posibilidad de crear, ante la posibilidad de jugar, de tomarse las cosas no tan en serio, pues, o sea, digamos, esta posición autorreflexiva que permita hacer algo que movilice, ¿no? A buscar formas para transformar esta relación con este niño, sí. Wow. Me quedo justamente con esa palabra, transformar, ¿no? No tienes que separar, no tienes que destruir una cosa de la otra, simplemente vayamos a transformando. Claro, transformando. Pues bueno, ¿qué tal que hacemos esta invitación a que sigamos conectando y que también nos sigan a través de tu canal? Sí, a través de La Grieta, ¿no? Es un placer porque ha sido una parte importantísima para el proyecto Tu Sayuri, entonces qué gusto ahora con este spin-off, ¿no? Que se hace de Estoy Conectando, pues un placer tener este espacio contigo, muy importante hablando de creatividad, lo que tú estás haciendo me parece muy reconocible, así que pues qué gusto y pues sí, ahí estaremos nuevamente también a través de La Grieta para las siguientes temporadas. Así es, y pues bueno, sigan disfrutando este espacio que justamente une a través de La Grieta con Conectando y bueno, va a crear cosas hermosas. Serge, un placer, muchísimas gracias. Sayuri, contigo coincidir siempre es un placer. Igualmente. Bye.